Porque dice el Señor que busques primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. No solamente, amado, las cosas, como te dijera, las cosas materiales son las que el Señor añade cuando le buscamos, sino aquí van incluidas tu paz, tu tranquilidad, el que los corazones estén tranquilos, que no nos afanemos por cosas que no nos debemos de afanar. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia primero, y dice que lo demás viene por añadidura. Entonces, amado, veíamos, y vamos a empezar esta parte, ¿verdad?, que es imposible que se sostengan ante la presión del mundo, que nos sostengamos ante la presión del mundo cuando tú y yo no tenemos los 5 sentidos físicos puestos en Dios. Es imposible que nosotros nos sostengamos a la presión del mundo cuando nuestros sentidos físicos y espirituales no están dirigidos a Dios. Y puedes decirme, bueno, es que los espirituales sí están dirigidos a Dios. ¿Completamente están dirigidos o te dejas llevar todavía por los pensamientos de tu mente? Que dice, viene el que me falta, vienen los pensamientos negativos y de tragedia, y eso nos mueve. Entonces quiere decir que por ahí hay algo todavía que no está teniendo un sentido espiritual dirigido a Dios completo. Porque veíamos también que el taller del enemigo, el taller de lo que es correcto, es la mente. Entonces, por eso les insisto una vez más que hagamos nuestra gráfica de pensamientos correctos y de pensamientos incorrectos, ¿verdad? Pero entonces, mira, ¿por qué te digo de nuestros sentidos físicos y los sentidos espirituales? ¿Por qué tienen que estar enfocados y qué tienen que ver con el rapto? Cuando, otra vez, insisto, cuando tú y yo estamos descuidando esa relación con Dios, nuestros sentidos espirituales y los sentidos físicos se van a desviar de su propósito, y menos personas les vamos a poder hablar de la palabra. Fíjate que hay gente que dice que es cristiana, pero tú le preguntas, bueno, ¿y eres salvo? Y lo piensan y dicen, no, es que eso solo Dios sabe. No, o sea, Dios sabe que no eres salvo. Tú sabes y debes de saber en tu corazón, convencido de que si tú te mueres ahorita, tu alma y tu espíritu se van al cielo. No debe de haber, no existe un limbo, no existen paradas, no existen anexas, paradas anexas. Es directo y sin escalas, ¿verdad? Eso es lo que debe haber en el corazón. Y entonces, en este sentido, los 5 sentidos, tanto físicos como espirituales, deben estar enfocados en Dios. Y si no es así, amado, hay que hacer lo que hemos venido diciendo aquí en las enseñanzas del domingo. Pero mira, ¿por qué insisto en los 5 sentidos hoy? Porque Cristo usó sus 5 sentidos en la cruz del Calvario. Estaban puestos completamente en ese momento. O sea, Él no los desvió, amado, ¿verdad? Incluso te voy a decir por qué. Y esto estudiando a fondo, metiéndonos, escudriñando, yendo a las profundidades para ver más claro, lo podemos entender mejor, ¿verdad? Cuando le dieron a beber hiel al Señor, ¿por qué crees que los romanos, o el romano que se la dio, el soldado le dio a beber hiel? O sea, le dio a probar la esponja con hiel. ¿Por qué crees que se lo dio? Uno es que porque era amarga, para que se sintiera más dolor, y porque es amarga y todo eso. Él estaba en sus 5 sentidos, y entonces el enemigo quiso venir a intervenir con la hiel, porque era una preparación de hierbas que iban a hacer que sintiera menos dolor. La hiel, por eso se la dieron, para que sus 5 sentidos no estuvieran al 100%, estuviera como drogado. Por eso le dieron la hiel, para que sintiera menos dolor. Y él seguramente, amado, dijo no, por eso no quiso probar la hiel, para que él estuviera sintiendo al 100% lo que debería de sentir por ti y por mí, para que no pasáramos eso tú y yo. Entonces él puso sus 5 sentidos. ¿Para qué? Pues para que él sintiera
completamente el dolor y estuviera presente en ese momento y consciente de que ese tiempo era para salvar tu vida y la mía en la cruz del Calvario. Porque como les he dicho, Él estuvo en condición de hombre. Él no era Dios en ese momento, porque si hubiera sido Dios en ese momento, pues no iba a hacer nada. Pero le hicieron todo, sangró como tú y como yo, estuvo en tentaciones como tú y como yo, pero Él nos ha puesto siempre el ejemplo de que en esta carne humana, tú y yo podemos superar lo que sea. No podemos decir, ay, es que Él era Dios, como muchos dicen. No, en ese momento era humano. Por eso tuvo que morir, dejar ese cuerpo aquí y ascender en un cuerpo nuevo. Y por eso tú y yo, en el rapto, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Amén. Y entonces, amado, ¿cómo logramos esto? Porque tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Tú y yo tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a la presión del mundo, a resistirla. Dile al que está a tu lado, tú eres como una olla express. ¿No sientes a veces explotar? ¿Quién ha sentido así, de veras, que siente explotar? Así que dices, no, ya. ¿Quién ha sentido? Dice, a ver, yo no me ando en escalas, yo ¡pum! Dice Dani, sí me consta. Explota. Tú y yo debemos de ser como esa olla express. ¿Cómo saca la presión una olla express? La válvula, pero ¿cómo así? ¿Cómo ver? ¿O cómo? Poco a poco, ¿verdad? Poco dosificado, pues sí, ¿verdad? Esa pequeña válvula es la que regula que salga el vapor. Las mamás que saben cómo se cocina el olla express. Es la que hace que salga el vapor así despacio, tranquilo, sin estrés. Porque la olla express no te dice, ay, ya, veme, ya no aguanto. ¿O sí te dice? Ya están los frijoles, ya está el pollo. No, o sea, despacitos, así sacando la presión. Entonces tú y yo, amado mío, debemos de vivir confiados como una olla express. Sentimos la presión, pero vamos a controlarnos, a sacar esa presión despacio, tranquilo. Porque no cantábamos ahorita que Él es el Dios de lo imposible, Él es el Dios que controla, ¿no? Entonces ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Tenemos que vivir confiados hasta el final, confiando en Dios y en sus promesas. Esta canción que cantamos hoy, es una promesa que viene en la Biblia, porque dice que Él es el Dios imparable, Él es el Dios de lo imposible. Es una promesa y la estamos cantando. ¿Cuánto la estamos creyendo? O decimos, bueno, si eres el Dios de lo imposible, pues para que, no sé, te haga un problema que no se arregle. Pero para el otro no, pues ahí yo creo que no puedes. Acuérdense, ¿verdad? Que debemos de confiar todo el tiempo en cualquier circunstancia, ¿verdad? No estoy diciendo que no platiques de algún problema con alguien, o que tú saques o abras tu corazón con alguien, que tú sepas que se va a quedar en esa persona, ¿verdad? Alguna diferencia en el matrimonio, alguna diferencia en el trabajo, ¿verdad? Confiando, pero con el primero que debes de ir es con Dios. Decirle, Señor, ¿y ahora qué? Ya que saquemos todo el vapor de la olla express para no explotar, ¿verdad? Vamos con Dios primero. Sacamos el vapor, ya después platicamos con alguien si queremos. Si Dios te dio la respuesta completa, pues ya no será necesario, ¿verdad? Y entonces, amados, si no vivimos confiados en Él, es por eso que aún no vemos su gracia completa en nosotros. Si aún no vemos su gracia completa es porque a lo mejor no vivimos confiando en lo que Él dice, ¿verdad? Por eso en Santiago dice que porque pides y pides mal cuando pides. Por eso no recibimos a veces, porque pedimos mal, ¿verdad?
solamente le buscamos por circunstancias o por regalos, ¿verdad? O que no le buscamos para deleitarlo. ¿A quién de ustedes les gusta que como padres sus hijos se acerquen y se deleiten platicando con ustedes? ¿Verdad que sí? Pero si los hijos nos acercamos a los padres nada más para, oye, ¿me cuidas a los niños? Oye, ¿me regalas? Oye, ¿me das? Oye, ¿puedo venir? Oye, ¿puedo hacer? Oye, ¿puedo? Oye, dame. Oye. O sea, los padres, claro que vamos a hacerlo, ¿verdad? Pero nos agrada que nuestros hijos se acerquen a nosotros diciéndonos lo que hacemos bien para con ellos, ¿verdad? Lo que hacemos bien para con ellos, así con Dios. Nos acercamos a Dios para deleitarnos en Él y además en su palabra y meditarla, como cuando aquí la mayoría estuvimos en esa parte del noviazgo, ¿sí o no? La mayoría. ¿Cómo nos acercábamos a nuestra novia, esposa hoy? Así como, no, ¿verdad? Llegábamos con algún regalo, con alguna flor, llegábamos con la última canción de José José y nos saltaba el corazón y el estómago, ¿sí o no, Dani? Ya Dani se estaba acordando porque está así como, sí es cierto, yo sí me acuerdo. ¿Sí o no? Nos acercamos y nos deleitábamos con nuestra novia o novio, pero también sabemos que eso llenaba ambos corazones. Así es el corazón de Dios. Se deleita cuando tú le buscas, pero no solamente para pedir, sino para decirle cuán grande es Él, ¿verdad? Hay un coro ahí que dice, mi corazón se llena con esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se derrama por ver cuán grande es Él. Y ese coro no le pide nada, sino es una alabanza continua a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros, amados, tenemos que buscarlo en ese sentido, en ver cuán grande ha sido Él con nosotros, ¿verdad? Y porque su misericordia es para siempre, ¿verdad? Es para siempre. ¿Por qué, amado? ¿Por qué debemos de buscarlo? Porque si tú y yo estamos conectados a la fuente, ¿verdad? Difícilmente vamos a desviar nuestra mirada de las cosas que no estamos haciendo correctamente. Seguro que si tú le sigues buscando como le buscas, cuando venga una situación, tú vas a saber qué tienes que hacer exactamente. No vas a andar buscando ahí soluciones con alguna otra persona o con alguien, etcétera, ¿verdad? Sino el Señor te va a decir, haz esto, búscame, deleítate en mi presencia. Va a haber veces que sí te va a decir la respuesta así, pero va a haber veces que te va a decir, me agrada que me busques, me agrada que me digas que me amas, que me digas, papito. De esa forma, amado, vas a estar conectado y tú mismo no se va a desviar tu mirada de aquel, ¿verdad? Que te llamó de tinieblas a luz, para que tú esa misma luz puedas traspasarla a otra persona. Incluso a los hijos de Dios, que a veces, como te digo, no saben que son salvos. Pregunta, ¿verdad? Pregunta a cristianos que conozcas. Oye, ¿realmente tú sabes que te vas a ir al cielo? De veras, he preguntado hasta en matrimonios, amado, y me he encontrado que uno sabe perfectamente que va a ser salvo y el otro pues, no sabe ni para dónde se va a ir. Y eso está por pensarse, ¿verdad? Porque se puede cumplir en la Escritura que uno será llevado y el otro será dejado. Imagínate. Y gente con años en el Evangelio. Gente, por ejemplo, de un pastor y su esposa. La esposa no sabía que ella era salva. Y él sí, pero entonces ¿dónde está
el pastoreo de ese hombre, ¿verdad? Eso debemos de tenerlo muy en cuenta, amado, muy en cuenta, ¿verdad? Hay unas estadísticas, ¿verdad?, en algunos hospitales, y eso se los digo como un dato adicional, ¿verdad? La clínica Rochester, la clínica Mayo y el hospital Hopkins. Esos hicieron estudios de qué era lo que más iba en aumento, qué enfermedades iban en aumento. Lo pueden googlear en Google. Y ellos dicen que ha subido las enfermedades físicas por el estrés, porque la gente se preocupa demasiado por cosas que no debe de preocuparse demasiado. ¿Qué es el afán? Preocuparse excesivamente por alguna cosa, llámese como se llame, ¿verdad? Estos hospitales, ¿verdad?, hicieron esos estudios y preguntaron a los que estudiaron de las estadísticas qué era lo que ellos, por qué se sentían así, cuál era su desempeño laboral. Y ellos llegaron a la conclusión, ¿verdad?, que no estaban contentos con lo que tenían, porque a veces eran envidiosos entre empresas, entre hombres, avariciaban bienes económicos, eran egoístas, rencorosos y odiaban. Y eso los llevó a tener un estrés descontrolado, porque se preocupaban más por estas cosas que te digo que por las cosas realmente que tienen valor. Porque uno de esos hombres, imagínate que tiene pues mucho dinero y gana bien todos los días, y bien padre, se muere y ¿dónde se queda todo? Pues aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo que no trabajes, no busques el sustento, vivir bien, pero que sea con medida, ¿verdad? Que sea con medida. A esto, amado, otra vez preguntamos qué está gobernando nuestra mente. Lo que gobierna tu mente, eso grábalo en tu mente, en tu corazón. Lo que gobierna tu mente es lo que estás viviendo. Lo que gobierna tu mente te va a dar la pauta para cómo tú estás desarrollándote diariamente. Entonces, si gobierna la envidia, el rencor, la avaricia, si estás estresado y eso te tiene la mente embotada, pues ¿cómo vas a vivir? ¿Verdad? Todo el tiempo corriendo, todo el tiempo necesito ganar más. Y ves el pasto del vecino, el vecino, su pasto está más verde que el mío, entonces vamos a ver cómo le hago para que mi pasto sea más verde que el de él. Ah, el vecino ya ha hecho un cuarto nuevo, yo también voy a echar un cuarto. Ah, ya trae un coche nuevo, pues voy a tener uno mejor. Pero si en tu corazón gobierna la paz de Dios, eso es lo que vas a transmitir. Ah, el vecino ya, qué padre, gloria a Dios por su vida, ¿verdad? Y el Señor te va a traer esa paz. Y a lo mejor tu casa va a ser mucho más grande que la de Él, porque eso lo está gobernando tu mente y tu corazón, ¿verdad? Estamos viendo que acaba de fallecer el papá de una persona de 60 años, amado, ¿verdad? ¿Cuál era su vida? ¿Qué hizo de su vida? ¿Cómo la vivió? ¿Quién sabe? Pero 60 años, ¿verdad? Sabemos que cómo estuvo, si fue un tiempo en el que Dios dijo, ya pues está bien, pero ¿y si no? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, todo esto afecta y se transforma en enfermedades. Los afanes se transforman o se convierten, más bien dicho, en enfermedades. Los afanes que son excesivamente, que están ocupando tu corazón y tu mente, se transforman en enfermedades, ¿verdad? Y se define como enfermedades psicosomáticas. Psicomente, soma, cuerpo. Psicosomáticas. Entonces ve cómo en la mente se forma el estrés, la ansiedad, la preocupación excesiva en la mente, y entonces va a afectar, nos va a afectar físicamente. Mi hermana Rociel nos ha contado que ella empezaba a chocarse sus manos, sus tobillos, y oró una vez, rompió con lo que tenía que romper, y ¡pum! La artritis se sanó. Y la artritis es una enfermedad que no se cura, se controla, según el hombre y la ciencia. Entonces allí podemos ver que el cuerpo se enferma por el estado que la mente se encuentra.
Por eso les he dicho, no digamos, ay, es que es mi diabetes, mi cáncer, ¿verdad? No digamos eso, amado, porque no es tuya, no es tuya. Se puede sanar. Y aquí es donde yo voy a entrar y les voy a dar un testimonio. No sé si recuerdan, hace como, ¿qué serán? Unos 3 meses, unos 4 meses, que les dije que me iba a ir a orar por una persona saliendo del servicio, que tenía cáncer, ¿verdad? Y que era hasta delante del Metro Agrícola Oriental, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y pues fui. Ese día estuvo terrible porque el Metro Pantitlán está horrible, amado. Entonces sentía que estaba en otro mundo, o sea, un ambiente de delincuencia terrible. El Uber no llegó, o sea, mejor se fue. Pues que hice, tomé un taxi de los que están ahí, de los malandrines, y dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y gracias a Dios me tocó un carro, me cobró lo justo y todo, y me dejó enfrente de donde iba. Entonces, oramos por esta persona, abrió su corazón a Cristo, que era lo que yo buscaba, porque del hospital la sacaron porque le dijeron, ya no más, o sea, que se vaya a su casa a morir. Así está la mamá de una conocida. Esta conocida, que es prima de mi esposa, su amiga, el que es papá ahora, el que es esposo de esta persona, recibieron a Cristo. Hicimos la oración, estuvimos bien padre, y ya pasó, ¿no? Entonces, siempre yo tengo la costumbre de estar buscando a esas personas. Algunos de ustedes lo han hecho también. ¿Cómo sigues? ¿Cómo vas? ¿Qué hay? ¿Cómo te sientes? Etcétera, ¿verdad? Y pues me empezaban a contestar, no, pues ahí va, ya se le quitó el dolor a los días, si ya no tiene dolor. Y su hija me dijo que eso era lo que a ella le preocupaba, el dolor que tenía del cáncer. Le daban la medicina y así pues todo mal, pero ya no le daba dolor aparente, porque el dolor seguía y seguía. Cuando oramos por ella, a los pocos días se le fue el dolor. Y que gloria a Dios, ya no tiene dolor, ¿verdad? Y entonces ayer o antier, la mamá de la prima de mi esposo, o sea, la tía de mi esposa, me manda un mensaje y me dice, ¿qué crees, hijo? La mamá de esta chica ya no tiene cáncer. Yo le quedé así, dice, la metieron a quirófano sin dolor, ella ya no tenía dolor de cáncer. Le quitaron lo que quedaba de cáncer y ahorita está en su casa perfectamente bien. Le dan medicina para el dolor y ella dice, no me des eso que nada más me dopa, no quiero esa medicina, está sanada de cáncer. Y yo fui, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo fui, la verdad, pues para que si llegaba ese tiempo, pues se fuera con el Señor, ¿no? Mi mente limitada, pero el Señor dijo, nada más le voy a quitar el dolor. Va a ser mi hija, pero la voy a sanar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, nuestra mente debe de estar enfocada. Y yo le decía a mi esposa, le dije, ¿te imaginas que yo hubiera dicho, no, yo soy el pastor y después del culto tengo que descansar? Tengo que descansar, porque estuvo duro. Muchas gracias. Y luego ir hasta allá sin coche, menos. No. Si quieren que vaya, que me manden Uber. Si quieren, y aquí a la puerta de la iglesia. Pero no nomás que me lleven el Uber, que me regresen el Uber también. ¿Verdad? Pero no, amado, el corazón dispuesto tiene que estar en el momento en que el Señor diga, ve. Ese día en la mañana el Señor me dijo, ¿vas a ir? Sí, Señor. Ahí voy, porque Él sabía el propósito. Que yo sé que si yo hubiera dicho esas tonterías, Él manda a otra persona. Y lo hace, ¿verdad? Y lo hace. Entonces, amados, digamos, en el sentido del rapto, no esperemos ni dejemos de resolver las situaciones dentro de la paz de Dios.
Tienes una situación, resuélvela dentro de la paz de Dios. ¿Qué dice el Señor? Si me ofende a Gus tiene que saltar como gallo de pelea. No, porque dice la Escritura que resuelvas en paz. Y que al sabio es mejor quedarse callado, ¿verdad? Que arrocarse. Entonces en paz. En paz vamos a resolverlo, y aunque nuestro egoísmo, nuestro orgullo diga, no, ¿cómo le vas a tranquilo? No, tú desquítate. Dentro de la paz de Dios. Todas las situaciones. ¿Por qué, amado? Cristo ya murió por nosotros para resolver el pecado en nuestra vida. Y ponte a pensar, en la cruz del Calvario, Él estuvo allí colgado por ti y por mí. Tú y yo lo ofendimos. Y Él no vino a decirte, ¿sabes qué? No te voy a perdonar porque soy orgulloso. O déjame te hablo toda la noche porque soy orgulloso y porque me duele lo que me hiciste. Él murió por ti y por mí sin poner ningún pretexto. Él dice que quedó callado como cordero, sin abrir la boca, ¿verdad? Porque recordemos que eso frena que prediquemos a más. Por eso el enemigo, amado, quiere detenernos y distraernos con todo lo que hemos visto, con todo lo que tú y yo sabemos que no es correcto. Él quiere distraernos para que no prediquemos a más gente, ¿verdad? Recordemos que también que la guerra está en nuestra mente y todo lo de mi vida se resuelve en mi mente. Todo lo de tu vida en mi vida se va a resolver aquí. Primero aquí, luego en el corazón y luego lo vamos a ejecutar. Entonces, si tú hiciste algo indebido, resuélvelo primero para que esos pensamientos de desquite o de venganza se detengan y puedas avanzar correctamente. Si es un problema de pareja, resuélvelo como dice la Biblia. Si es un problema de tránsito, resuélvelo como dice la Escritura. Si es un problema, no sé, de lo que sea, resuélvelo como dice la Biblia que lo resuelvas. Es mejor, amado. Y créeme que esto te lo estoy diciendo con bases, porque yo tuve un problema que tuve que resolver de la forma que Dios me dijo. Ayer. Y dije, Señor, ¿cómo crees que yo me voy a quedar así? Y el Señor me dijo, pues, ¿cómo crees que sí? Dije, pues va, órale. Y mira, todo se resolvió correctamente. Porque no fui así como ver la tapa de la olla express y los frijoles, todos regados en el techo. La decoración, ¿verdad? Entonces, tenemos el poder para controlar nuestros pensamientos. Por eso el Señor dice pensamientos de paz y no de mal, para que tengas el fin que esperas. Amén. Esos pensamientos de bien y no de mal tenemos que escogerlos, porque dice que son vida para que vivamos, y no escojamos los de muerte para que muramos. Y en el sentido físico puede ser que un pensamiento de mal nos dirija a la muerte física. Pero también si nosotros nos dejamos agobiar por los pensamientos de muerte o de mal, nos van a dirigir a la muerte espiritual. Que eso le conviene al enemigo. Como te repito, salvo eres. Eso nadie te lo va a quitar. Pero se topa o separa el propósito que tú tienes para esta vida. Amén. ¿Por qué te digo esto, amado? Porque algunos de nosotros alguna vez nos hemos sentido cobardes para resolver una situación. Y cobardes encierra un montón de cosas. Ay, es que si le digo, me voy a ver arrastrado. Es que si me disculpo, me va a agarrar de puerquito. ¿Sí o no hemos pensado? ¿Verdad? Si me desquito para la próxima vez, él me va a hacer otra cosa peor. Mejor que una vez que soy poquito. Que soy el pez. Fuerte. Pero ¿qué te dice el Señor? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y como te dije, cobardía abarca muchas cosas, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad? Poder, amor
y de dominio propio. Dominio propio, ¿verdad? Dominio propio. Ayer estaba viendo, miren, un documental que trata de guerra entre vecinos. Pues estaba una camioneta ahí afuera haciéndole el relajo a los vecinos y salió uno de ellos con su papá y estaban ahí, no, que lárgate de aquí, estás en un fraccionamiento, es que no sé qué. Y le dice el otro, ya cálmense, ya me voy. Ya se va el otro a la camioneta, pues digo, para no hacerla de emoción. Y se acerca el más chavo y le dice, a ver, órale, si tú eres muy gallito, a ver, vente. Y el de la camioneta pues se enojó, sin dominio propio. Se le acercó, ¿no? Y bolas que le daba un trancazo, me lo mandó por allá desmayado. O sea, ¿qué necesidad hay? Que al caer se pega y se mata. Por una piña sin sentido, ¿verdad? Porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 2:1. Grábate ese versículo en tu corazón y te va a ayudar. Porque en todas las situaciones nos va a servir. Por ejemplo, a un joven que le digan, mira, prueba esto, no te hace daño. Dominio propio. Mi cuerpo es templo del Espíritu, yo no pruebo eso porque me hace daño. Dominio propio. Le estaba diciendo a una adolescente, oye, y pues abusada ahí cuando te digan, dame una prueba de amor. Y se dice, pues ¿qué crees? Que el amor no solamente se demuestra con pruebas. Y hay veces que esas pruebas están fuera de tiempo. Y dije, wow. Dije, pero abusada. Sí, yo estoy ahí. Dominio propio, ¿verdad? Dominio propio. Así es que, ¿vale? Segunda de Timoteo 2:1. Ajá, segunda. Segunda 1:7. ¿Sale? Entonces, amados, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Amén? ¿Sí vamos claros o no? Segunda de Timoteo, vamos a checar la 2:1. Yo les dije, ¿verdad? Vamos a ver. No, sí es la que dice mi hermano. 1:7. 1:7. Y entonces, por eso la Biblia nos indica o nos dice que por nada estemos afanosos, que por nada nos afanemos. Filipenses 4:6. Esto que te dice por nada, dile al que está a tu lado, por nada, esta es una orden y esta palabra está en imperativo, dada por el jefe del universo, y esto en ningún problema, no importando qué categoría tenga este problema, moral, físico, religioso, por nada, dice que tengamos paz, dice por nada estés afanado, porque el afán nos va a desviar la mirada de Dios, y por lo tanto, si estamos enojados, si estamos afanados, si estamos preocupados por algo excesivamente, si se nos pone alguien para hablarle de la palabra, no vamos a tener ganas de hacerlo. No sé si te haya pasado, a mí sí. Filipenses 4:6 es como debemos de responder. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Filipenses 4:6. En un problema así debemos de responder. Por nada estés afanoso o afanado, sino sean conocidas tus peticiones delante del vecino. Delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando venga una preocupación, un afán, dile, Señor, tengo esto, ayúdame a resolverlo, ¿verdad? Presentar mis peticiones delante de Él en oración y ruego y meditar en su palabra.
Si no hacemos esto, nos encontramos entonces en el estado mental actual. Si tu estado mental actual es de desesperación continua, de preocupación continua, es entonces que no estamos poniendo a Filipenses 4:6 en práctica. Porque si estás afanoso o afanado, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, ¿verdad? Estoy en un proceso administrativo ahorita que tengo que resolver. Y pregunto en un lado 25,000 pesos. Pregunto en otro y 15,000 pesos. Y pregunto en otro en 10,000 pesos. Y yo digo, ¿qué voy a hacer? Tengo que arreglar este proceso administrativo. ¿Qué hago? Y el Señor me dice, ¿y para qué estoy yo? ¡Ay, Señor! ¿Puede leer esta versión? Sí. Dice que no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo. Entonces, ¿qué dije? ¿Qué hago? Pues voy a la fuente. Si me dice, tranquilo, lo vas a resolver, pero búscame. No te afanes ni te angusties, porque ya hasta la panza me dolía. Así, ¡ay! Y tomaba café, ¡ay! Y arroz con leche, y ¡ay! ¿Verdad? Entonces, amado, me voy a internet y lo encuentro cómo hacerlo paso por paso. Y avancé, ¿verdad? Avancé. Entonces, presenta delante de Dios tus peticiones y Él te va a ayudar. No estoy diciendo que alguna vez no pidas consejo. Adelante, porque hasta la misma Escritura dice, ¿verdad? Pero tenemos que vivir, si el estado actual mental en que estamos, como te decía hace un rato, no está en algo torcido, entonces tenemos que vivir en la sanidad de la paz de Dios, porque Él dice que Él es el Dios de la paz. Amén. Entonces, por eso, amado, cuando hay este tipo de desórdenes mentales, y no estoy diciendo pues que se van a ir al loquero, allá al manicomio, pero hay desórdenes mentales que nos llevan a todo esto que hemos visto hasta ahorita. Si por eso, mira, la gente ahorita vive en ese desorden mental. ¿Por qué? Porque no puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Vive como vive y actúa como actúa porque no distingue entre el bien y el mal, porque la Biblia dice que a lo bueno van a llamarle bueno y a lo malo le van a llamar bueno. Porque su mente está revuelta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué la gente vive, la humanidad vive en una paz que no puede definir? Porque antes lo normal eran las parejas normales, ¿verdad? Eso era antes. Pero ahora en la open mind, en la mente abierta, debe de caber otras posibilidades. Pero si la Biblia dice que es así, por algo, porque la familia, ¿qué representa en la sociedad? Lo hemos visto en matrimonios y lo hemos dicho aquí. ¿Qué representa la familia para la sociedad? El núcleo. ¿Y qué es un núcleo? Es el centro. Y si yo destruyo ese centro, ¿qué va a haber? Un desorden, un caos. Eso es lo que está sucediendo, porque les dicen, no, ya mejor hay que implementar otro tipo de parejas, otro tipo de relaciones, ¿verdad? Y entonces, hoy es lo normal que se maneja, ¿verdad? Es lo normal que se maneja. ¿Dónde está esto? Isaías 5:20. Allí dice, ¿verdad? Y entonces, amado, tenemos que entender el potencial de un cambio de mente santa, ¿verdad? Santa y sana, invadida. Cuando una mente no está correctamente bien plantada, cuando la invade el enemigo, entonces hay un caos. Pero si es invadida por la palabra de Dios,
va a traer buenos resultados en cualquier área de tu vida, ¿verdad? Y no vamos a hacer cosas abominables. Y esto no es a nivel, como hablaba yo hace un rato, esto no nada más es a nivel de la calle, esto es a nivel de iglesia. La iglesia a veces no sabe cómo definir o cómo ordenar esos pensamientos, actúa como camaleón, ¿verdad? Alguien me decía, es que aquí vengo, la verdad, pastor me dijo, yo aquí vengo y soy una persona. Yo dije, ¿a dónde va? Me dice, pero ¿de veras, pastor? Y se lo digo delante de Dios, yo salgo y me convierto en otra. Y dije, a ver, ¿cómo que te conviertes en otra? Sí, si me convierto en otra persona, porque hago lo que no debo de hacer. Y dije, caray, pues está duro. Y fíjense, dentro de la iglesia, no nada más aquí, amado, en cualquiera, ¿verdad? En cualquiera. Entonces, por eso debemos, tú y yo, de poner esas bases en nuestra mente. ¿Cómo? Tenemos que orar a Dios, obedecerle y poner en práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es el que sobrepasa todo entendimiento. Y si Él dice que Él sobrepasa todo entendimiento, ¿dónde se genera el entendimiento? En la mente. Y cuando una mente está ordenada y está guiada por el Todopoderoso, entonces nuestros pensamientos van a ser guardados y además nuestro corazón va a ser guardado. ¿Dónde vemos esto? Filipenses 4, 6, 7, ¿verdad? Porque dice que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que los pensamientos y nuestros corazones? Porque es allí donde se maquina en el pensamiento y si baja el corazón lo ejecutamos. Cuando tú y yo hacemos algo que no debemos de hacer y cae en la mente y lo hacemos, entonces hay un problema. Pero si llega el enemigo, como cuando Saúl aventó la lanza a David y él se quitó y se clavó la lanza en la pared del castillo, ¿verdad? Y David se quitó. Así tú y yo debemos de quitarnos, amado, para que esa lanza no traspase nuestro corazón. Porque si dejamos que traspase el corazón, que baje de la mente al corazón, lo vamos a ejecutar y va a haber problemas. Va a haber problemas. Practica eso, por favor, amado. Practica eso, por favor. ¿Verdad? ¿Cómo funciona nuestra mente? Para que nosotros separemos. Nuestra mente debe de ser como un archivero, en orden. A, B, C, D, H. Ya no me acuerdo cuál sigue. Pero así debe de ser. Es que luego se olvida si uno no lo practica, ¿verdad que sí? Dice mi hermana así, ¿verdad? Así debe de ser. Mira, cuando yo trabajaba, había los archivos de los créditos, una sucursal muy grande, y me dijeron, ¿qué onda? Pues, vas a estar aquí y voy a ver los archiveros, hijo. Yo dije, esto es una porquería. Y me puse a ordenarlos en orden alfabético. Y así bien, folders nuevos, hacer hoyos y acomodarlo. Y entonces, antes decían, a ver, el archivero de Berenice. Y no está. ¿Cómo que no está? Y estaba por la Z. Y en la auditoría, ni te cuento, porque siempre pedían 5 o 6 archivos, expedientes de clientes, y para encontrarlos era un problema. Cuando tu mente está en ese sentido, por eso a veces no encuentras la respuesta. Está por ahí, lo más recóndito de la mente. Pero cuando está en orden, la vas a encontrar. Por eso ordena tus pensamientos. ¿Amén? Entonces, ya no, si tus pensamientos están en un orden correcto, ya no van a causar confusión, ¿verdad? Y te va a traer paz. Te va a traer paz. Y al que está a tu lado, te va a traer paz. Entonces, ¿cómo me preparo para los tiempos finales? Invirtiendo en el reino de Dios.
invirtiendo en el reino de Dios. Así nos preparamos para el rapto. Porque acuérdense, y con esto cerramos, acuérdense que vamos a estar delante de Él. Me decía mi hija Dani, a ver, explícame, ¿cómo es eso de que el rapto y que no vamos a pasar la tribulación? Y unos dicen que sí, hay unos pre-tribulacionistas y otros tribulacionistas que dicen que la iglesia tiene que pasar la tribulación. Y hay otros, como los que yo estoy convencido, porque si dice la Biblia que no vamos a pasar la tribulación, nos vamos a ir antes, ¿verdad? Tribulaciones, como veíamos una vez la manita, las estamos pasando, no sé cuántas más vayamos a pasar, ¿verdad? Pero tenemos que prepararnos para ese arrebatamiento. No podemos ser egoístas y decir, como yo ya me voy, pues hay que se amonen los demás. Pero tenemos que estar preparados. Porque vamos a llegar, le decía a mi hija, vamos a llegar, hija, delante de Dios y nos va a decir, a ver tus obras. ¿Qué tipo de obras son? ¿Quién me puede decir? Ajá. Esa es la buena. Dice, ver, yo me agarro de eso. ¿Las otras cuáles son? Madera, heno y hojas. Entonces sí, muchos podemos decir que vamos con un chonchote de obras, ¿verdad? Así hasta como el ropavejero, 2 costales, ¿no? Aquí están mis obras, Señor. Yo creo que el Señor va a decir, a ver, ángeles, vacíen los costales. Ya nos vamos a vaciar nuestros costales, ¿no? Y uno así de, yo no traje los costales, ¿verdad? Y los ángeles con el lanzafuegos. ¿Cuánto oro? ¿Cuánta plata? ¿Y cuántas piedras preciosas van a quedar? Porque el heno, la madera y la hojarasca se queman. Y es ahí donde tú y yo, dice la Escritura, que vamos a pasar vergüenza. Vergüenza. Y si aquí la vergüenza es vergüenza, imagínate del Creador avergonzándonos. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso, amado, no debemos de desenfocarnos. Y hablaba yo con un pastor y me decía, ¿qué estás hablando? El arrebatamiento, del pecado, de la mente. Híjole, brother. Por eso casi no van a tu iglesia. Ay, porque el pastor es re duro. Ay, porque nada más habla de pecado. Entonces, ¿qué quiere que hable? ¿De que vas a ser feliz toda la vida? ¿De que no importa cómo vivas? ¿De que robes en el peso? Aquí no pasa nada. O salir motivado. Sí, tú puedes. Porque dice que todo lo puede en Cristo. Sí, pero bueno, ¿qué dice más atrás? Más adelante. Entonces, ¿estamos bonitos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y me aman todavía? Porque estos últimos meses he estado re duro para ti y para mí. ¿Verdad que sí? Vamos a orar. La próxima semana, amados, vamos a hablar de otra preparación, ¿verdad? Que se llama dinero. Ay, va a estar bueno. Dile a que está a tu lado, va a estar bueno. Porque este es un tipo de afán también. Amén. Vamos a orar. ¿Qué te parece? Padre amado, te damos muchas gracias en esta tarde, porque tú nos permites entender, Señor, el propósito de tu palabra. Y te agradezco en el nombre de Jesús, porque puedes tú ver nuestro corazón desnudo delante de ti, Señor, porque no podemos esconder nada delante de tu presencia. Yo te agradezco, Señor, por la oportunidad que me das de poder hablar tu palabra y que primeramente me confronta a mí, Señor, y que yo pueda entender que debo de tener un corazón más limpio, más dispuesto y una mente abierta a lo que dice tu palabra. Yo te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús,
por cada uno de mis amados hermanos que está en este lugar, aprovechando lo que tú hablas, Señor. Y te agradezco por sus vidas. Te agradezco, Señor, por lo que estás haciendo en la mente y en el corazón de cada uno, Señor. Y te agradezco porque sé que son soldados fieles, Señor, que van a poner en práctica lo que tú nos estás enseñando, Señor. Muchas gracias por la vida de cada familia en este lugar, Señor. Muchas gracias por valorar, Señor, en cada corazón de ellos, Señor, que ellos valoran tu palabra. Por eso están aquí, Señor. Te agradezco por sus vidas, Señor. Sigue bendiciéndoles y sigue guardándoles. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy muchas gracias, Señor, por cada uno. Y te agradezco además por la disposición de sus corazones de escuchar tu palabra como es. Que nos confronta, nos alinea, nos da paz, nos da sabiduría e inteligencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también, Señor, que esta semana que viene bendigas a cada niño, a cada niña. Si tienes allá tus hijos, ponles tu mano, ora por ellos en este nuevo ciclo que van a entrar de vacaciones, Señor. Bendíceles, guárdales, sigue dando sabiduría e inteligencia. Y te pido en el nombre de Jesús que cada uno de sus corazones, Señor, sea confrontado si quisieran vivir en doble ánimo, en el nombre de Jesús. Y que además, Señor, sean ejemplo en estudio y en comportamiento para sus compañeros. Porque ellos también, muchos de ellos, aún no son salvos, Señor. Gracias, Señor, por guardar a cada uno de mis amados hermanos en su salir, en su entrar, en el transporte donde vayan, Señor, y donde vengan. Así como guardaste, Señor, a Blanca de ese accidente, así guárdales a ellos también, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias por último, Señor, por cada diezmo y ofrenda que para este lugar, Señor, son necesarios para poder seguir avanzando en tu obra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, multiplica al 100 por 1, Señor, porque eso tampoco, Señor, nos debe de causar afán. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dile al que está a tu lado, se va a poner más bueno. Que pueden pasar a sembrar, amados, y estamos despedidos. Dale una palabra a alguien y dile, aquí nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.